hermanos y hermanas presentes y televidentes. En nuestra asamblea de creyentes, damos gracias a Dios con nuestra acción eucarística. Escuchamos la palabra del Señor en la que nos muestra que el testimoniar nuestra fe en Dios no es una vía de éxitos, de triunfos y aplausos. Por el contrario, la palabra de Dios se testimonia en medio de dificultades, de incomprensiones, de persecuciones, incluso de parte de los seres queridos y amigos. Pero sabemos que el Señor nos dará fortaleza y esperanza. Ahora, todos de pie, entonemos el cántico de entrada. Señor, quiero caminar sin fijarme en los espinos que se pegan al andar por los caminos. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Jesús, quiero caminar, pero caminar contigo, y al volver la vista atrás, ver el árbol florecido. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Si me sintiera caer, si las fuerzas me faltaran, recordando tu mirada, volvería a renacer. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hay una frase que dice que la palabra de Dios es navaja de doble filo. Y hoy las lecturas de alguna forma son eso, una lectura muy distinta a la otra en cuanto al ánimo se refiere, en cuanto a la actitud, aparentemente, vamos a decirlo de esa manera, porque el Evangelio nunca dejará de ser buena noticia, aun cuando la forma como se expresan los textos, pues quizás a veces nos dejan un poquito confundidos, pero de eso se trata, de escudriñar la palabra y de entenderla en su justo entendimiento, si vamos a decirlo con redundancia. Bueno, vamos a comenzar nuestra celebración. Jesucristo, el Señor, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para luego acercarnos a la mesa del Señor. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor, ten piedad. 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 Cristo, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría, para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios ama sin fijarse en los méritos. Nos ama porque nos ha engendrado por su palabra creadora, por su amor que regenera y que salva. ¿Cuándo conseguiremos la sabiduría para comprenderlo, la inteligencia para reconocerlo? Escuchemos con atención. Lectura de la profecía de Oseas. Así dice el Señor: Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, porque tropezaste por tu pecado. Preparad vuestro discurso, volved al Señor y decidle: perdona toda la iniquidad, recibe benévolo el sacrificio de nuestros labios. No nos salvará Siria, no montaremos a caballo, no volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos. En ti encuentra piedad el huérfano. Yo curaré sus extravíos, los tomaré sin que lo merezcan, mi cólera se apartará de ellos. Seré para Israel como rocío, florecerá como azucena, arraigará como el Líbano, brotarán sus vástagos, será su esplendor como un olivo, su aroma como el Líbano. Vuelven a descansar a su sombra, harán brotar el trigo, florecerán como la viña, será su fama como la del vino del Líbano. Efraín, ¿qué te importan los ídolos? Yo le respondo y le miro. Yo soy como un ciprés frondoso, de mí proceden tus frutos. ¿Quién es el sabio que lo comprenda, el prudente que lo entienda? Rectos son los caminos del Señor, los justos andan por ellos, los pecadores tropiezan en ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Mi boca
Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava de todo mi delito, limpia mi pecado. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Oh Dios mío, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás tus labios y mi boca proclamará tu alabanza. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. El pasaje evangélico de hoy predice persecuciones. Ese es el camino de Jesús y Él habla claro y sin rodeos. La persecución será motivo de alegría porque es comunión con el seguimiento del Maestro. Es signo de salvación personal e impulso para proclamar la buena noticia. Antes de la proclamación del Evangelio, cantemos el Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Cuando venga el Espíritu de la verdad, les guiará hasta la verdad plena y les irá recordando todo lo que les he dicho. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: miren que les mando como ovejas entre lobos. Por eso sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no se fíen de la gente, porque les entregarán a los tribunales, les azotarán en las sinagogas y les harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando les arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En su momento se les sugerirá lo que tienen que decir. No serán ustedes los que hablen, el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten.
los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando les persigan en una ciudad, huyan a otra. Porque les aseguro que no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A veces cuando nos acercamos a la palabra de Dios, y hoy como decía, tiene como dos maneras diferentes de enfocar tiempos de crisis, tiempos difíciles, nos encontramos con una serie de maravillas, de riquezas, incluso literarias, como es el caso de Oseas. Oseas es un profeta que predica en el siglo VIII, sobre todo en el norte de Israel, tiempos de idolatrías. Muchas de las personas que vivían en el norte estaban influenciados por las culturas cananeas que tenían mucho más de cerca que los de Judá, vamos a pensarlo así de esa manera. Los territorios del norte siempre tenían un poco esa marca y esa mancha de ser más heréticos ante los ojos de los judíos del sur. Los profetas que surgen en el norte, como en este caso Oseas, el primero de los 12 profetas menores, como antes se le clasificaba, pues intentan con su predicación, Oseas en este caso, rebatir la idolatría. La idolatría se puede fijar sobre todo en los llamados Baales, esos dioses cananeos. Había un dios Baal, pero también se le habla como colectivo, ¿no? Dioses de la fertilidad, dioses de muchas expresiones que tenían los cananeos para hablar de sus dioses, a veces con características no muy éticas que digamos. Eran religiones no éticas, como quizás es la religión cristiana que habla de una moral, de un conjunto de maneras de comportarnos. En otras religiones antiguas, por ejemplo, no existía eso. Los dioses no iban por la cuestión ética, era indiferente. Incluso los dioses eran buenos, malos, iracundos, vengativos. No era ese el caso. Por eso quizás para Israel, que tienen un Dios que es un Dios de bondad, es un Dios de misericordia, pues entonces era imperativo el poder desarrollar una moral de compasión, una moral de misericordia, pero no se daba, ¿por qué? Por la idolatría. Es decir, si tú estás adorando un Dios que no promueve tu bondad, no promueve la compasión, pues es difícil que tú ejerzas la compasión y la misericordia. Fíjense qué importante podría ser en este sentido la imagen del Dios que nosotros adoramos, ¿sí? Por eso cuando Jesús viene a revelar al Padre, nos lo revela como un Padre de amor y de misericordia, no como un Dios iracundo, vengativo, celoso, como quizás algunos textos del Antiguo Testamento parecen sugerir. Oseas, el que escribe el libro del profeta Oseas, si fue él o no fue él, pues ya los exegetas lo dirán o lo debatirán, utiliza imágenes preciosas. Yo estuve un poquito leyéndolas, hemos oído ese último capítulo de lo que llaman la tercera parte del libro de Oseas. Es una especie de diatriba, esto es una palabra de domingo, ¿verdad? Diatriba. Ya yo la he mencionado de vez en cuando, así que ya algunos que llevan ya muchos años oyéndome, quizás habrán oído 2 o 3 veces hablar de la diatriba. Es un género literario, sobre todo utilizado en el Antiguo Testamento, donde Dios se pone a pelear con su pueblo. Muchas veces nosotros en nuestras oraciones, muchas veces me dicen, yo peleo tanto con Dios
porque esto y aquello, y diciéndome, pues le tengo confianza a Dios, de tal manera que cuando hablo con Dios, pues un poco le peleo, pero ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, eso no está del todo mal. Ya los mismos hombres y mujeres de la Biblia, en cierta manera, también tienen sus peleitas con Dios. Jacob es el caso quizás más exagerado, no es solamente de palabra, pelean a puño, ¿verdad? Jacob pelea con Dios toda una noche. En este caso es Dios el que pelea con el hombre. Ese es el género de la diatriba. Dios le exige a su pueblo. Dios le dice, pero si yo he sido contigo de esta manera, que me he acordado de ti en los momentos difíciles, ¿por qué tú ahora me respondes yéndote tras otros dioses, tras Baales? Y eso es lo que entonces el que escribe el libro de Oseas pone en boca primero de una confesión de su parte, de parte del pueblo, y la respuesta de Dios. Es el último capítulo y es una respuesta al fin y al cabo de consuelo. Pero yo me iba un poquito a las imágenes que las estaba estudiando y simplemente un poco compartir con ustedes. Dios se describe a sí mismo, lo escuchamos, como rocío y se describe como el ciprés verde. Las dos figuras vienen del baalismo, es decir, vienen de la cultura que idolatra a los Baales y tienen también su literatura. Y muestran entonces la manera como Oseas quiere entrar en la mentalidad del pueblo, utilizando los mismos símbolos de Baal, pero aplicándolos al Dios de Israel, declarando así que el Señor y solamente el Señor es el que puede proveer la fecundidad en todos los aspectos de la vida. El rocío puede ser la gran diferencia de vida y muerte en un lugar desértico. Dios es el que hace la gran diferencia. Solamente su presencia en Israel es lo que provocará esa continuidad del pueblo. Dios es rocío en medio del desierto. Las figuras del lirio, del cedro, del Líbano, del olivo, son también metáforas. El olivo, por ejemplo, el lirio blanco simboliza belleza y fertilidad, mientras las raíces del cedro del Líbano simbolizan poder y permanencia. Fíjense que el Líbano era famoso por los cedros, famosos cedros del Líbano, y entonces representa un poco la grandeza de estas regiones y de los pueblos que siguen a los dioses de esas regiones. El Líbano está encima de Israel, si ustedes lo buscan en el mapa, está Israel y por encima está, o sea, al norte está el Líbano. Pero ¿qué pasa? Que también en Israel, sobre todo en el sur, abundaban los cedros. Y lo que nos quiere decir es que no necesitamos la idolatría, no necesitamos en los cedros del Líbano, los Baales de otros lugares, porque nosotros tenemos a nuestro Dios. Fíjense cómo las metáforas son realmente hermosas. El olivo, árbol anciano, árbol que dura años, 1000 años se puede decir que un olivo puede durar, pues también es símbolo de fertilidad y es símbolo de permanencia. Es decir, le está diciendo, Israel tendrá en Dios, en nuestro Dios, todo lo que antes buscó en Baal. No es necesario entonces acudir a otros dioses para obtener de nuestro Dios, el Dios de Israel, lo que nosotros necesitamos. También el símbolo del trigo, de la vid, el vino del Líbano también, una vez más Dios promete a través de estos símbolos vida abundante bajo su protección. Y así por el estilo encontramos hermosos símbolos, metáforas a través de esta literatura del profeta Oseas, el primer profeta que también nos habla de Dios en términos de matrimonio, de amor. Es el gran profeta del amor de Dios, de un amor también sufrido, un amor que sufre la infidelidad de su pueblo, y esta es la gran metáfora, quizá la más importante del profeta Oseas. En el Evangelio de hoy encontramos un texto que
me recuerda mucho las palabras de Santa Teresa. Por razón tienes tan pocos amigos, le decía al crucificado, ¿verdad? Y ahorita yo reflexionaba, pero ¿y por qué decía esto Santa Teresa? Porque en el tiempo de Santa Teresa, vamos a decir, época del Renacimiento, florecimiento de la Iglesia, había muchos seguidores de Cristo, muchos amigos de Cristo. Bueno, pues el hecho de ser bautizado no significa que seamos realmente amigos de Jesús. Es decir, ¿cuántos católicos o cristianos, por el hecho de ser bautizados, no son realmente seguidores de Jesús? Y posiblemente porque no están dispuestos a un seguimiento que trae tantas situaciones al parecer tan negativas. Jesús habla de que vamos a andar como ovejas entre lobos, y que tenemos que ser astutos como serpientes, pero mansos o sencillos como palomas, que nos van a llevar a los tribunales, que nos van a matar, que hermanos contra hermanos, que los padres contra los hijos, hijos contra los padres. Jesús sabe y conoce lo que le va a suceder a sus apóstoles y a todo aquel que le quiera seguir. De hecho, cuando escuchamos a Mateo, que escribe poco más de la mitad del primer siglo, ya hay persecuciones, ya el pueblo judío está sufriendo persecuciones, sobre todo por parte de la sinagoga, de los judíos, de los sacerdotes y autoridades del templo. Ya ellos empiezan a conocer que su suerte no será distinta a la de su maestro Jesús, que murió también de manera tan vil crucificado. Por lo tanto, Jesús no es que está metiendo miedo, sino todo lo contrario, está tomando una actitud de realismo. Esto es lo que va a pasar. No te estoy presentando un Disneyland, no te estoy presentando un país maravilloso, sino que te estoy diciendo esto es lo que puede suceder si tú decides seguirme. Pero tu fuerza no está en lo que suceda o no, sino en tu esperanza y en tu confianza de que Dios estará contigo. Por eso entonces habla del Espíritu que estará y hablará por medio, en lugar de la persona. No se preocupen por lo que tengan que decir, porque el Señor pondrá palabras en tu boca y ustedes tendrán la defensa. Y al final ustedes perseverarán y obtendrán también la vida eterna. Es decir, son al final y al cabo palabras de consuelo. Parecen no ser muy buenas noticias que digamos. Bueno, a nadie es buena noticia decirle que las cosas no van a ir bien. Estamos viviendo un tiempo de pandemia. Vivimos incertidumbre. Yo creo que la palabra más fuerte para estos días es incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. Realmente nuestro mundo ha cambiado y nuestro mundo ya no será el mismo. Aunque parece por ahí, cuando uno ve las escenas de los fines de semana, que la gente no quiere que las cosas cambien. Parece ser que quieren seguir viviendo la misma vida anterior. Y esto lo que va a provocar es todavía pues unas respuestas peores todavía. Lo vamos a ver dentro de 14 días. No seguimos aprendiendo, es decir, no aprendemos la lección todavía. Queremos que la vida sea un color de rosa, queremos que todo sea maravilloso. Y sí, eso es bueno quererlo y desearlo, pero para eso tenemos que poner también de nuestra parte. Si yo quiero que la pandemia termine, yo tengo que poner de mi parte. Yo no me puedo ir a la playa a meterme con miles de personas en contacto sin mascarilla, entonces pensando que no me va a pasar nada. Por ahí decían que ese es el peor problema, que pensamos que yo no voy a contraer el virus porque yo soy joven, porque yo soy fuerte, y esto es totalmente absurdo dentro de la situación. Que tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser astutos como serpientes y tenemos que también escuchar la palabra de Dios que nos dice pues que tenemos que ser sabios. Ahorita leía algo también sobre la sabiduría, esa sabiduría que Dios pone en cada uno de nosotros. A veces parece que no actuamos con cordura, a veces parece que no actuamos con eso que llamamos entendimiento, y es necesario que nosotros, pueblo de Dios,
comencemos a dar el testimonio de, vamos a decir, de prudencia y sobre todo también de lo otro, de la esperanza, pero una cosa tiene que ir con la otra. Que el Señor nos ayude entonces a vivir del Espíritu del Padre que está en nosotros, que pone en nosotros las palabras, pero también pone en nosotros las acciones, que nos dejemos llevar por el Espíritu que guía realmente nuestra vida, como guió la de Jesús, la de los primeros apóstoles, aun cuando estemos caminando en valles de sombra y de muerte, que la incertidumbre se convierta en esperanza. Amén. Bien, hermanos, dirijamos ahora nuestra oración a Dios Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Para que la Iglesia anuncie el Evangelio y discierna los métodos evangelizadores más adecuados a cada cultura, situación y entorno social, roguemos al Señor. Para que el Papa y los agentes de pastoral, buscando con sinceridad a Dios, se mantengan firmes en la tribulación, fieles en la misión y entregados en el compromiso, roguemos al Señor. Para que los pueblos que viven en la miseria o sufren la tragedia del hambre, la mortalidad infantil, la falta de salud y educación, los que no pueden oír, los que no pueden ver, encuentren ayuda en los organismos internacionales y en las instituciones de la Iglesia, roguemos al Señor. Para que vivamos con alegría nuestra fe y no reneguemos de sus exigencias, aunque el mundo las rechace, roguemos al Señor. Por la salud de sacerdotes y diáconos, y por Sonia Silva, Carmen Delia Jordán, Digna Ortiz, Gladinel Suárez, Gladys Isabel Rodríguez, Diani Sánchez, familia Colón Rolón, familia Carmona Colón, Teresita Carmona, Narda y Migdi Orange, Felita Galindo, Nancy Mercado, Santos Ponce, hijo, Frank Zapata, Tomás Yamil Hernández, Luis Raúl Santiago Rodríguez, Carmen González Pagán, Lidia Santiago y Elmin Figueroa, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos y por Luis Felipe Bernardi Vázquez, Pedro Meléndez Quiñones, Gloria Aponte Rivera, Arnaldo Salgado Marrero, Nérida Hernández Torres, Socorrito Román, Jelly Galindo, Wandy Orange, Milagros Ortiz, Carlos Roque, difunto de la familia Santiago, difuntos de la familia Colón Rolón, Manuel Sánchez Montero, roguemos al Señor. En acción de gracias por el cumpleaños de Juanita Rivera y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Un saludo.
saludo a mi tía Juanita Rivera, Juani, y a su vecina, que ahora no recuerdo su nombre y que no deja de ver nuestra misa, así que muchas gracias y también muchas felicidades para Juani. Por estas intenciones también roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu bondad lo que pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza aguardamos su gloriosa venida. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Es el Señor. Es el Señor. Llenos están cielos y tierra de tu gloria. Llenos están. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene. En nombre del Señor. Hosana, hosana, bendito es el que viene. Hosana, hosana, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Señor, danosla. Danos la paz, Señor, danosla. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Como se ha dicho otras veces, en este momento se les pide a los fieles higienizarse las manos y luego yo ahora les voy a presentar el cuerpo de Cristo. Todos respondemos amén, de tal manera que luego vengamos en silencio sin responder nada. Todavía tengo problemitas porque algunas personas en mi parroquia dicen amén. No, mejor no decir absolutamente nada. Y antes de la comunión, quitarse la mascarilla, comulgar, recibir la hostia en la mano, comulgar y ponerse de nuevo la mascarilla. Vamos aprendiendo poco a poco. Así que comenzamos. Cuerpo de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit,
salvarnos vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Oremos. Alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias a nuestros hermanos de Junte para Yahvé, hoy con un nuevo bongocero, ¿verdad? Gracias por venir. Y también a nuestro hermano Tito, que ha estado en el servicio del altar, nuestros hermanos que han participado con su presencia o con sus lecturas, a nuestra hermana Iris, que es la que siempre coordina todas nuestras misas, con muy poquito trabajo, ya no tiene casi trabajo. Sí, especialmente cuando faltan los padres o falta el coro, ya nunca ha tenido problemas con eso, gracias a Dios. Es un trabajo bastante arduo, así que muchas gracias por ese servicio a la iglesia. A mi hermana Carmen, que me está haciendo los diseños de las mascarillas que uso aquí también, como otros gobernadoras y cosas así, yo también tengo mis diseñadores de mascarillas, así que estamos muy bien. Y a todos ustedes que nos ven en sus casas, en los hospitales, en los hogares también de nuestros hermanos mayores, y también en las cárceles, a todos los que nos sintonizan, y a través de Teleoro, pero también a través del Internet. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Alúmbranos, Espíritu Divino, inflámanos con tu encendido amor.